Al descubrir la infidelidad de mi esposa, la obligué a llamar a la esposa de su amante para que confiese todo lo que ha hecho. No sé cómo procesar todo esto. Estoy completamente perdido. Nunca pensé que esto me pasaría, y menos con ella. Llevamos casi 20 años juntos. Es mi esposa y mi mejor amiga, o al menos eso creía. Trabajo fuera de la ciudad y no se suponía que volviera hasta esta noche. Tenía programado un viaje de trabajo de 2 días, pero las cosas estuvieron más tranquilas de lo esperado, así que decidí regresar a casa un día antes para sorprenderla. Pensé que sería una buena oportunidad para pasar algo de tiempo juntos, ya que últimamente hemos estado ocupados con la familia y los amigos. Cuando llegué a casa, vi un camión estacionado en mi entrada. No lo reconocí. Recordé que hace poco mi vecino me preguntó si había visto el camión nuevo que alguien tenía en la zona, pero en ese momento no le presté mucha atención. En cuanto lo vi ahí, sentí un vacío en el estómago, una sensación horrible. Traté de ignorarlo porque confiaba en mi esposa completamente, pero algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. Me acerqué sigilosamente por el costado de la casa hasta la ventana de nuestro dormitorio. Estaba entreabierta, y fue entonces cuando los escuché. En ese momento, todo dentro de mí se rompió. Me asomé con cuidado y vi lo peor. Ahí estaban, completamente desnudos, en nuestra cama. No me quedé para ver más. Me alejé en silencio, sintiendo una mezcla de furia, dolor y asco. No sabía qué hacer, y la verdad sigo sin saberlo. Tuve que luchar contra el impulso de hacer algo de lo que luego me arrepentiría. En lugar de eso, me fui directamente a la cabaña de mi familia y pasé la noche ahí bebiendo. Hoy, cuando iba de regreso a casa para enfrentarla, me detuve. Me di cuenta de que no estaba listo para hablar con ella. La ira es lo único que siento en este momento, y no puedo confiar en mí mismo para manejar esto de la mejor manera. Volví a la cabaña. Ahora mismo estoy aquí solo, mirando una botella de ron que abrí hace más de 1 hora. No quiero emborracharme y terminar tomando decisiones estúpidas, pero tampoco quiero estar sobrio y sentir todo esto. Sé que los próximos días van a definir el resto de mi vida, y no quiero arruinarlo todo con una reacción impulsiva. No estoy listo para hablar con mi familia o amigos. Así que aquí estoy, escribiendo esto, tratando de no perder la cabeza. Actualización 1. La cantidad de apoyo y consejos que he recibido es increíble. Nunca imaginé que tantas personas estarían dispuestas a ayudar a un extraño en un momento como este. Me ha dado un poco de esperanza en el mundo, justo cuando más lo necesitaba. El único problema con todo este apoyo es que estoy luchando por responder a todos. Tengo más de 600 mensajes privados y cientos de comentarios. Me gustaría agradecerles a todos de forma individual, y haré un esfuerzo por hacerlo, pero tomará tiempo. Mientras tanto, quiero empezar con un enorme agradecimiento a todos los que me han enviado mensajes amables y consejos útiles. De verdad significa mucho para mí. Por si no se nota, me siento mucho mejor hoy. El dolor casi ha desaparecido, aunque todavía siento como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero fuera de eso, ya estoy empezando a mirar hacia el futuro. Han pasado 2 días, y esto se siente extraño. No sé si es la calma antes de la tormenta, o si simplemente tengo una resistencia inusual para esto. Ahora, algunas respuestas a preguntas que han surgido varias veces. Cuando dije que mi esposa era mi mejor amiga, me refería a que cumplía ambos roles en mi vida. El otro tipo no era mi mejor amigo ni alguien cercano a mí. Apenas pude verlo, pero por lo que noté y el vehículo en el que llegó, no creo conocerlo. No tenemos hijos, aunque estábamos planeando tenerlos pronto. Recientemente vendimos nuestra casa y teníamos previsto mudarnos más cerca de mi trabajo en septiembre, cuando los nuevos dueños tomaran posesión. Voy a agradecerle a mi vecino por la advertencia, pero lo haré de forma sutil, como él hizo conmigo. Mucha gente me ha preguntado sobre las señales que pasé por alto. Ahora que lo pienso, hubo varias. Mensajes a altas horas de la noche. Últimamente enviaba mensajes de texto muy tarde. Me decía que estaba tomando algo con amigos después del trabajo, lo que no era común en ella, pero pensé que era bueno que fuera sociable. El yoga, se suponía que iba a yoga una vez por semana, pero no pagaba por las clases porque un compañero de trabajo era el instructor y ella lo ayudaba con la instalación y la limpieza. También, ahora que lo pienso, siempre fue increíblemente rígida para alguien que hacía yoga. Llamadas desconocidas. Recibía muchas llamadas de números desconocidos, y colgaban en cuanto contestaba. Nosotros recibimos llamadas de spam de vez en cuando, pero normalmente es algún teleoperador o cobrador de deudas buscando al dueño anterior del número. Lo de ella era diferente. Hay más detalles, pero estos son los que más resaltan. Es difícil aceptar que ignoré tantas señales, pero en su momento no quería pensar mal. Todavía estoy procesando todo, pero esto es un trabajo en progreso. Mi hermano vino a verme anoche, y tuvimos una conversación larga y honesta. Me di cuenta de algo importante. Él ha sido mi verdadero mejor amigo todo este tiempo. Siempre ha estado ahí para mí, sin juzgar, de la misma manera en que yo lo estaría para él. Me ayudó a ver las cosas con más claridad y a recordar que no estoy solo en esto. Como se suponía que debía estar en casa anoche, decidí finalmente responderle a mi esposa. En mi trabajo no nos permiten usar los teléfonos en el sitio, así que ella está acostumbrada a que le envíe mensajes de texto en lugar de llamarla. Le escribí y le dije que necesitaba viajar a uno de los sitios remotos de mi empresa y que no podría contactarla hasta el final del fin de semana. También le mencioné que iba a cancelar nuestras reservas para el viaje que teníamos planeado y que lo reprogramaría más adelante. Ella respondió sugiriendo que podría llevar a su mejor amiga al viaje en mi lugar. Obviamente, sé que no se refería a su mejor amiga, sino a su amante. Le respondí que ya le había dado la reserva a mi hermano y su esposa, ya que era no reembolsable y ellos me lo pagarían. Esta mañana cancelé todas las reservas, excepto la del romántico desayuno y cama en el viñedo. Mi hermano viene conmigo. Afortunadamente, el hotel nos permitió cambiar la suite matrimonial por una habitación con 2 camas. También hay un lago cerca con alquiler de botes, así que, en lugar de ser un fin de semana para nuestro aniversario, se convirtió en un viaje de pesca con mi hermano, algo que realmente debimos haber hecho hace tiempo. Esto significa que estoy completamente libre el fin de semana, sin necesidad de hablar con ella ni responderle. Me quita un poco de presión y me da más tiempo para pensar en lo que quiero hacer. En este momento, mi mentalidad está enfocada
en el divorcio. No veo otra opción. Mi hermano me apoya en esto, pero me pidió que me tome unas semanas antes de tomar una decisión definitiva y que hable con alguien. La esposa de mi hermano tiene una amiga que es consejera de parejas y está dispuesta a hablar conmigo el lunes. No creo que cambie mi decisión, pero puede ayudarme a poner mis pensamientos en orden y entender mejor todo esto. También estoy siguiendo muchos de los consejos que recibí aquí y comenzando a hablar con abogados, al menos para prepararme para lo que parece inevitable. Nunca pensé en mi esposa como alguien que intentaría joder, pero tampoco pensé que me engañaría. Así que ahora creo que debo estar preparado para cualquier cosa. Gracias otra vez a todos. Voy a intentar disfrutar mi fin de semana lo mejor que pueda. Actualización 2. Han pasado muchas cosas en estos últimos días. Voy a empezar con lo menos importante. Mi hermano Martín y yo manejamos casi 5 horas hasta el viñedo. Realmente aprecio que haya estado ahí para mí durante todo esto. Más que un viaje, fue una especie de sesión de desahogo y me ayudó mucho a aclarar mi cabeza. Durante el viaje, pasamos la mayor parte del tiempo hablando. Para ser honesto, yo solo quería un poco de tiempo a solas, pero Martín insistió en salir a cenar al final. Terminé quedándome en la habitación y él salió a comer, aunque también me trajo algo de regreso. Al día siguiente, alquiló un bote para que saliéramos a pescar. El dueño ya sabía de nuestros planes y, como detalle, nos preparó una hielera con comida y bebidas. Fue su forma de convertir el paquete romántico en algo más útil para dos hermanos. Un gran gesto. La pesca no fue tan buena, atrapamos un par de truchas, pero eran demasiado pequeñas y tuvimos que soltarlas. Por suerte, los bocadillos que nos dieron salvaron el día. En la tarde, dejamos la pesca y decidimos manejar hasta los viñedos y puestos de frutas locales. Compramos algo de comida y unas cajas de vino para la esposa de Martín, Julia. Para la cena, decidimos buscar el corte de carne más grande que encontráramos y preparamos un tomahawk enorme. Fue un buen cierre para el día. El domingo regresamos. Martín vive en el pueblo vecino al mío, a solo 1 hora de mi casa. Cuando llegamos, Julia ya estaba ahí y nos sentamos a abrir una botella de vino blanco que habíamos traído. Para mí, ese fue el momento en el que oficialmente terminó el fin de semana. Pero entonces Julia me dijo algo que lo cambió todo. Mientras estábamos fuera, decidió ir a espiar a mi esposa. Me dijo que el tipo con el que la vi en mi casa pasó la noche allí el viernes y que se fue el sábado por la mañana. Julia logró llegar justo cuando él estaba saliendo, así que lo siguió hasta su casa y averiguó dónde vivía. Pero eso no fue todo. El sábado a la noche, mi esposa se quedó en su apartamento justo mientras me enviaba mensajes diciéndome que me amaba y que me extrañaba. Julia pasó el domingo siguiendo sus movimientos y por pura casualidad la atrapó saliendo del apartamento en la mañana. Se tomó el tiempo de sacar algunas fotos de ellos abrazándose y besándose antes de que se subieran al auto. No quería ver esas fotos, pero en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Eso selló el trato para mí. Si pudo encender y apagar sus sentimientos de esa manera, enviándome mensajes mientras estaba con otro hombre, solo me confirma la clase de persona que es. Aún así, decidí no actuar por impulso. Quiero manejar esto con la cabeza fría. Después de eso, Julia me dijo que Susana vendría a cenar. Susana es la consejera de parejas con la que Julia me había organizado una cita. Quiero aclarar que nunca había hablado con ella antes. Para mi sorpresa, Susana fue increíblemente amable y nos llevamos bien desde el inicio. Después de la cena, decidimos salir a caminar por el barrio con los perros para poder hablar en privado. Esa conversación fue más útil de lo que imaginé. Susana es una gran oyente y logró que me sintiera cómodo expresando mis sentimientos sin sentirme vulnerable. Fue terapéutico, algo diferente a hablar con mi hermano, pero muy necesario. Es la misma razón por la que me ha servido escribir todo esto en Reddit. Me ayuda a desenredar el caos en mi cabeza. La caminata duró 1 hora, y al final, el único consejo real que Susana me dio fue que no postergara la conversación con mi esposa. Dijo que cuanto más espere, más difícil será. Y tiene razón. En este momento necesito claridad, y mi esposa es la única persona que puede dármela. Esa noche, Martín y Julia me ofrecieron quedarme con ellos tanto tiempo como necesitara. Sé que Martín y yo tenemos un límite cuando se trata de vivir juntos, así que hablé con mi jefe. Por suerte, pudo ayudarme a conseguir una vivienda de la empresa. Ya la había usado antes por periodos cortos, pero me arregló para que pudiera quedarme a tiempo completo durante los próximos meses, y lo necesito. También decidí reservar otra sesión con Susana para más adelante en la semana. Pensamos que la caminata había sido suficiente para la primera sesión, pero creo que me hará bien hablar con ella nuevamente. El domingo en la noche simplemente me quedé acostado en la cama, pensando en cómo abordar todo esto. Me di cuenta de que, incluso en mi cabeza, cualquier escenario que imaginaba me hacía enojar o ponerme triste. Al final, decidí que lo improvisaría. Ayer me desperté sintiendo la presión de lo que venía. Me despedí de Martín y Julia, y ahora es momento de enfrentar lo inevitable. Mientras manejaba de regreso a casa, no podía dejar de pensar en qué haría si él estaba ahí cuando llegara. Sabía que si lo veía, probablemente volvería a sentir la misma rabia que tuve hace unos días. Así que en lugar de ir directamente, decidí dar un par de vueltas en el auto para calmarme. Cuando finalmente llegué, ni su camioneta ni el auto de mi esposa estaban ahí. Entré y agarré lo esencial, algunas fotos, reliquias familiares y un par de cosas que no quería dejar atrás. Las empaqué en mi camioneta y después decidí darme una vuelta por el departamento del tipo. Su auto no estaba, pero su camioneta sí. Me estacioné cerca y esperé un poco para ver si él aparecía. Después de un rato, decidí probar algo. Le envié un mensaje a mi esposa diciéndole que viniera a casa porque necesitábamos hablar. Su respuesta fue un simple "¿qué ocurre?". Le contesté que necesitaba que estuviera lista para ser honesta y apagué mi teléfono. 15 minutos después, llegó a la casa. Apenas cruzó la puerta, intentó abrazarme y besarme como lo hacía siempre que yo regresaba de un viaje, pero me aparté. Me miró confundida y volvió a preguntar qué pasaba. Le dije que necesitaba que empezara a ser honesta conmigo. Al principio, se hizo la tonta, diciendo que no tenía idea de qué estaba hablando. Está bien, le dije, si no puedes ser honesta, entonces me voy. Ahí fue cuando entró en pánico. ¿Estás hablando del yoga? Pensé que al menos era un comienzo. ¿A qué te refieres?, le pregunté. Entonces me soltó
dijo que no había estado yendo a yoga. Le pregunté entonces a dónde había estado yendo si no era a yoga. Dijo que simplemente salía a caminar para relajarse, porque últimamente se había sentido muy estresada. Le pregunté por qué estaba tan estresada y, más importante aún, por qué me había mentido sobre lo que estaba haciendo. Titubeó antes de responder que la mudanza la tenía muy preocupada, que no sabía cómo decírmelo y que no quería agregarme más estrés. Su excusa no tenía sentido, nunca le había ocultado mis preocupaciones y no veía por qué ella tendría que hacerlo. Se lo dije directamente, pero solo repitió que no quería preocuparme. Obviamente, seguía sin querer confesar todo. La presioné nuevamente y le exigí que fuera completamente honesta. Se quedó callada un momento y luego preguntó si me refería al fin de semana pasado, cuando supuestamente había salido con unos amigos y llegó tarde a casa. Eso me tomó por sorpresa. Yo no tenía idea de que había salido, porque ese fin de semana yo estaba en el trabajo, a varias horas de distancia. Así que le pregunté directamente, ¿eso fue lo que hiciste, o también fue mentira? Dijo que sí, que había salido, pero que en realidad no había estado con su mejor amiga como me había dicho. Le pregunté con quién había estado entonces. Me respondió que con nadie, que simplemente había ido a beber sola. Le pregunté desde cuándo salía a beber sola. Dudó antes de decir que no sabía, que tal vez tenía un problema y que deberíamos hablar de eso después. Fue en ese momento cuando perdí la paciencia. Le dije que no, que íbamos a hablar de eso ahora mismo, que esta era su última oportunidad para ser completamente honesta, porque si me mentía una vez más, me iría. Ella solo bajó la mirada y murmuró que no sabía qué más decir. Respiré hondo, sentí un vacío en el pecho, y le respondí con la única conclusión posible: está bien, entonces me voy. Me levanté. Normalmente cuando discutíamos, yo solía darme una vuelta en el auto para despejarme. Supongo que pensó que esto era lo mismo, pero cuando vio que había tomado mi ropa, mis artículos de aseo y hasta mi Xbox, se dio cuenta de que no iba a volver. Tan solo unos minutos después de salir, empezó a llamarme sin parar. No le contesté de inmediato, pero en sus mensajes decía que no entendía por qué estaba tan molesto, que no tenía idea de lo que yo creía que había hecho, repetía que me amaba, que nunca me haría daño. Escuchar esas palabras me hizo sentir un vacío en el pecho. Antes me reconfortaban, siempre las creí sin cuestionarlas. Ahora sonaban como un cuchillo sin filo atravesándome el corazón. No pude soportarlo, así que colgué. Me llamó unas 40 veces antes de que finalmente me decidiera a responder. Esta vez, su tono había cambiado. ¿Hablaste con Karina? Karina era su mejor amiga. ¿Por qué lo preguntas? Le pregunté. Por favor, ven a casa. No quiero hablar de esto por teléfono. Acepté, pero antes de volver, decidí manejar un poco más para calmarme. No iba a enfrentarla con la cabeza caliente. Sabía que esta conversación iba a ser la definitiva. Mientras conducía de regreso, no podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. La conversación que tuve con mi esposa me dejó con más preguntas que respuestas. Sabía que estaba mintiendo, pero no hasta qué punto. Cuando llegué, me encontré con su mirada ansiosa. Apenas crucé la puerta, preguntó si había hablado con Karina. No entendía por qué eso era relevante, pero asentí. Entonces me soltó la historia. Me dijo que hace unas semanas, mientras yo estaba en el trabajo, ella y Karina habían salido a tomar algo en el bar. Un par de tipos se acercaron y les compraron bebidas. Me aseguró que solo estaban bromeando y pasando el rato, nada más. Cuando se fueron, uno de los tipos intentó besarla. Ella aseguró que se apartó de inmediato y le dijo que estaba casada. Dijo que se sintió muy mal por la situación y que quiso contármelo, pero que al final decidió ocultarlo porque le pareció una tontería. Ahí no terminó la historia. Me dijo que Karina terminó conectándose con el otro tipo y que sin consultarle, le dio su número a su amigo. Desde entonces, él le había mandado mensajes y llamado un par de veces, pero ella nunca le respondió. Era claro que toda esta confesión estaba llena de mentiras, así que le pedí ver su teléfono. Sin dudarlo, me lo entregó. Revisé sus mensajes y noté que la bandeja de entrada estaba casi vacía. Solo estaban mis conversaciones y las de su madre. Eso era raro, porque ella nunca eliminaba sus mensajes, y si tenemos en cuenta que tardó un rato en llamarme cuando salí de casa, era claro que ya había limpiado su teléfono. Entonces revisé su galería. Al principio parecía vacía, pero cuando miré en las fotos eliminadas, encontré una imagen de un tipo que no reconocí. Le mostré la foto. ¿Quién es este?, le pregunté. Su rostro se puso pálido. Es el tipo que intentó besarme, dijo con la voz temblorosa. ¿Y por qué tienes una foto suya? No lo sé. Solo fui estúpida. Su respuesta no tenía sentido. Le insistí, eso no es una razón. ¿Por qué le tomaste una foto? No sé, repitió, evitando mi mirada. Me quedé mirándola en silencio. Podía ver en su expresión que estaba luchando por decidir si decirme la verdad o seguir con sus mentiras. ¿Eso es todo?, pregunté con voz firme. Ella asintió. No quería seguir sacándole la verdad poco a poco. Ya había tenido suficiente. Me di la vuelta, tomé mis llaves y salí de la casa. Ella corrió tras de mí, rogándome que me quedara, pero ya era demasiado tarde. Le había dado varias oportunidades para decir la verdad y había preferido seguir mintiendo. Manejé hasta un parque cercano y me quedé sentado en la parte trasera de mi camioneta, comiendo algo mientras intentaba pensar en qué hacer. Mientras estaba ahí, empezaron a venirme a la mente recuerdos de cosas que en su momento no parecían tan sospechosas, pero que ahora cobraban un nuevo significado. Recordé una vez, hace algunos meses, cuando trabajé un turno de fin de semana y me acosté temprano. Mi esposa salió con sus amigas a un club. Me desperté a las 4 de la mañana y ella aún no estaba en casa. Le llamé varias veces, pero no respondió. Unos 30 minutos después, finalmente me devolvió la llamada y me pidió que fuera a buscarla. Cuando llegué, me contó que intentaron tomar un taxi, pero que no tuvieron suerte. Dijo que unos tipos que su amiga conocía se ofrecieron a llevarlas, pero que antes pasaron por su casa. Según ella, cuando llegaron, su amiga, casada, se metió en una habitación con uno de los tipos. Dijo que trató de buscarla, pero que después de un rato se rindió y se quedó en la cocina, bebiendo con los compañeros de cuarto de los chicos, mientras me esperaba. Discutimos sobre eso en su momento. Dijo que no escuchó cuando la llamé porque había ruido, y que nunca había tenido intención de hacer nada malo. Terminó tan disgustada con la
la situación que cortó la amistad con esa amiga. En su momento, pensé que la historia terminaba ahí. ¿Cómo es que había sido tan ingenuo? Otro recuerdo apareció en mi mente. Un año atrás, había viajado para visitar a una amiga en otra ciudad. Según ella, era una noche de chicas, solo 4 amigas bebiendo, viendo películas y poniéndose al día. Alrededor de la 1 de la mañana, me llamó para decirme buenas noches. Hablamos unos minutos, y me repitió varias veces lo bien que la estaban pasando. Y entonces escuché una voz de hombre de fondo. Le pregunté quién era. Al principio lo negó, dijo que no había nadie más. Pero unos minutos después, la voz volvió a escucharse, esta vez más fuerte. Se quedó en silencio por un momento, y luego, con voz forzada, dijo, bueno, sí, una de mis amigas trajo a un par de chicos con ella. Todas estamos enojadas por eso. En ese momento estaba a 3 horas de distancia, no tenía otra opción más que confiar en ella. También discutimos sobre eso en su momento. Dijo que nunca quiso ocultármelo, que simplemente no lo mencionó porque no quería que me preocupara. Prometió que nunca se volvería a poner en una situación así. Ahora no soy capaz de entender cómo pude permitir todas estas cosas. Ella se había estado burlando en mi cara durante mucho tiempo, pero quería oír su confesión. Quería que dijera la verdad por su propia boca. Encendí mi teléfono. Casi inmediatamente empezó a sonar. Contesté. Estaba alterada. Me gritaba que volviera a casa. Suspiré, puse la camioneta en marcha y conduje de regreso. Cuando entré a la casa, la encontré en el sofá. Tenía los ojos llorosos y el cuerpo temblando. Lo siento mucho, repetía una y otra vez. Empezó a balancearse hacia adelante y hacia atrás, como si estuviera en shock. Le tomó unos 5 minutos recuperar el aliento lo suficiente como para poder hablar. Realmente era muy buena actriz. Finalmente, con la voz temblorosa, confesó, te mentí sobre el tipo que intentó besarme. Respiré hondo. Vale, dime la verdad. Su mirada se perdió en el suelo. Tragó saliva antes de hablar. Esa noche, todos volvimos a su apartamento. Nos divertimos un poco. Deja de dar vueltas. ¿Qué hiciste? Pregunté con la voz más firme que pude. Ella levantó la cabeza lentamente, con lágrimas en los ojos. ¿De verdad quieres que te lo diga? Sí, dímelo todo, ahora. Su labio inferior tembló. Él empezó a tocarme, y yo le hice una mama. Cerré los ojos. Respiré hondo. No voy a jugar a este juego, dije con voz plana. Me dices todo ahora mismo, o esta será la última vez que hablemos. Se quedó en silencio por un momento. Luego, con un susurro casi inaudible, soltó la verdad. Nos volvimos a ver, y nos acostamos juntos. El mundo se quedó en completo silencio. Lo siento mucho, dijo entre sollozos. Te amo. Haré lo que sea para compensarlo. Después de soltar su confesión, se quedó mirándome con los ojos llenos de lágrimas. Yo, en cambio, sentí que el aire se hacía más pesado. Intentó tomar mi mano, pero me aparté. Fue solo un error, dijo con la voz temblorosa. Respiré hondo y le pregunté algo que no sabía si quería escuchar. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Bajó la mirada. Un mes, susurró. Se me revolvió el estómago. Un mes entero. Mientras yo estaba fuera por trabajo, ella se había estado viendo con él. ¿Está casado? Pregunté. Ella asintió lentamente. Sí, está casado, y está a punto de divorciarse. Algo dentro de mí se incendió. ¿Él sabe que tú estás casada? Sí. Así que él está teniendo una aventura porque su matrimonio está fracasando. ¿Eso significa que crees que lo nuestro también está fallando? No, exclamó de inmediato. No creo que lo nuestro esté fallando. Yo soy una estúpida. Me odio por esto. Por favor, no me dejes. Puedo arreglarlo. Haré lo que sea que quieras. Su desesperación me parecía patética. Si estuvieras en mis zapatos, le dije con voz fría, o en los de su esposa, que arreglaría esto. Que ella supiera la verdad. Que yo pudiera confiar en cada palabra que dices. Ella se quedó en silencio. Cometí un error, susurró. No volverá a pasar. Me quedé mirándola, completamente vacío por dentro. Si fuera su esposa, no te gustaría saber la verdad. Ella no respondió de inmediato. Luego, con la voz casi inaudible, dijo, sí. Entonces arreglemos esto aquí. ¿Quieres que la llame? No esperé su respuesta. Tomé su teléfono y busqué el número del tipo. Intentó quitármelo, pero la aparté con facilidad. Marqué. El teléfono sonó un par de veces antes de que alguien contestara. Hola, dijo la voz al otro lado. Yo no dije nada. Después de un segundo, la voz continuó. Hola, ¿estás ahí? ¿Es él? Le pregunté a mi esposa. Ella asintió, completamente pálida. Tomé aire y hablé. Soy el esposo de la mujer con la que has estado acostándote. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Finalmente, la voz respondió con una risa nerviosa. Creo que marqué el número equivocado. Déjate de estupideces, le dije con frialdad. Voy a dejarte hablar con ella, porque tiene algo que decirte. Le pasé el teléfono a mi esposa. Ella lo tomó con las manos temblorosas, y después de un momento, le confesó todo. Le dijo que yo lo sabía todo, que eso se había acabado, que nunca más la contactara. Antes de que colgara, le pedí su teléfono. Ella me lo dio, y sin pensarlo, le pregunté directamente, ¿tu esposa sabe sobre esto? Hubo un largo silencio antes de que respondiera. No, ¿te vas a divorciar de ella? No, no lo hagas. No le digas nada, por favor. No sabía que tu esposa estaba casada, te lo juro. No arruines mi matrimonio por un error. Su hipocresía me encendió. Me arruinaste el mío por un error. No, por favor, hombre, no lo hagas. Ella está en el trabajo ahora mismo. Yo se lo diré cuando llegue a casa, te lo juro. Colgué sin decir más. Me giré hacia mi esposa. ¿Sabes dónde trabaja su esposa? Le pregunté. Ella asintió, con los ojos llorosos. Busqué el número por internet. Pedí hablar con ella. Después de unos minutos, la pusieron en la línea. Hola, dijo con voz amable. ¿En qué puedo ayudarte? Tomé aire. Necesito decirte algo importante. Preferiría no hacerlo por teléfono, pero no hay otra opción. Siéntate antes de que te lo diga. Hubo un silencio. Dios mío, dijo. ¿Le pasó algo a mi esposo? No respondí. Él está en tu casa, pero yo acabo de escuchar la confesión de mi esposa, y creo que tú también mereces escuchar la verdad. El otro lado de la línea se quedó completamente en silencio. Por un momento, pensé que había colgado. Finalmente, con una voz fría y controlada, me dijo, si esto es una broma de mal gusto, voy a encontrarte. No colgó. Pon a tu esposa. Y escuchó la confesión de labios de mi esposa. 10 minutos después, mi esposa recibió un mensaje de texto de su amante
amante que simplemente decía, gracias, acabas de arruinar mi vida. Tomé su teléfono y le respondí, no, acabamos de arruinar 4 vidas y 2 matrimonios. No olvides que esto es culpa tuya, pedazo de miel. Después de eso, mi esposa colapsó en el suelo. Empezó a llorar y a rogarme que no la dejara. Me pidió que fuéramos a terapia, que habláramos, que al menos le diera la oportunidad de arreglarlo. Incluso me ofreció favores, como si eso pudiera borrar lo que hizo. En un punto, sugirió que nos tomáramos unas vacaciones, que nos alejáramos de todo esto por un tiempo. Dijo que necesitábamos pasar más tiempo juntos, que mi trabajo nos había distanciado. Exactamente lo que esperaba que dijera. Lo que no esperaba era que yo ya tuviera mi propia terapia agendada, y definitivamente no esperaba que le dijera que ya tenía un lugar donde quedarme. Cuando lo escuchó, su cuerpo se desplomó. De repente, empezó a gritar que no merecía vivir, que la amaba, que la dejara desaparecer porque era demasiado horrible para estar con alguien. No dije nada. Cuando supe que ya no tenía nada más que decirme, llamé a Karina y le dije que su amiga infiel estaba teniendo pensamientos así que debía venir a verla. Luego me fui. Ha estado llamándome y enviándome mensajes sin parar. Sus amigos y familiares también, todos con excusas distintas, todos con súplicas diferentes. Solo una persona me ha dicho algo que realmente significó algo para mí, su padre. Me mandó un mensaje diciendo que hiciera lo que fuera mejor para mí, que él siempre me vería como un hijo, sin importar lo que pasara. Cuando leí eso, fue la primera vez que lloré desde que todo esto comenzó. Mañana tengo cita con Susana, mi terapeuta. El jueves tengo reunión con un abogado. Tenemos mucho trabajo que hacer con el divorcio, y me imagino que mi futura ex no dejará que las cosas acaben tan fácil, pero será algo que deberé enfrentar. A veces, la vida nos coloca en encrucijadas que nunca imaginamos transitar. Este relato no es solo una historia de traición y dolor, sino también de resiliencia, de aprender a escucharse a uno mismo incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Cada decisión tomada, cada palabra dicha en medio del caos, moldea no solo el presente, sino también el futuro que estamos construyendo, casi sin darnos cuenta. Es curioso cómo, en los momentos más oscuros, encontramos fuerzas donde creíamos no tenerlas, y apoyos inesperados donde menos lo imaginábamos. La verdad, aunque duela, siempre encuentra su camino a la superficie, y con ella, la posibilidad de sanar, de seguir adelante, de volver a empezar. Cada quien tiene su manera de enfrentar el dolor, su forma de reconstruirse, y en historias como esta, siempre hay algo con lo que nos identificamos, algo que nos hace reflexionar sobre nuestras propias vivencias, nuestras propias lecciones. Porque, al final, las experiencias compartidas nos recuerdan que no estamos solos en esto. Me pregunto cuántos han pasado por algo similar, cuántos han tenido que tomar decisiones que nunca pensaron tomar, y cómo lograron salir adelante. La vida, con todas sus sombras y sus luces, sigue enseñándonos que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos elegir cómo responder. Si este relato resonó contigo de alguna manera, o si tienes algo que compartir, tu voz también merece ser escuchada, porque en el diálogo, en el intercambio de experiencias, a veces encontramos las respuestas que tanto buscamos.